creo que algo hicimos mal desde el rock para que nos dejáramos atropellar de esa manera, ¿no? Bien abrigado. Nace del aburrimiento, nace en pleno confinamiento, pues allá por el mes de abril de 2020, y en una conversación con Juanjo, y en la que bueno, nos estábamos preguntando por las familias, por cómo estábamos pasando el confinamiento y tal, y dijimos, joder, ¿por qué no, cuando acabe toda esta mierda que pensábamos que iba a durar un par de semanas, hacemos un bolo, tío, con aquellas canciones que nos marcaron la vida, ¿no? Las canciones nuestras de Sangre Azul, de Asfalto, de Barney y tal. Y lo que iba a ser solo un concierto, pues se convirtió en un grupo, en una gira que se llama Yo iba al Canciller, de la que llevamos ya 14 conciertos y seguramente acabaremos el año con muchísimos más. Bueno, pues yo creo que pasan dos cosas, ¿no? Que por un lado está en un punto difícil porque tiene más dificultades para crecer una banda en los tiempos que hay, pero sí hay muchísimas bandas. Yo tengo una escuela de rock y solo de la escuela ya he visto nacer muchos grupos, hay muchos chavales muy aficionados y muy amantes del rock, con sus diferentes vertientes, unos más rollo new metal, otros más llevándolo hacia otro terreno. Pero sí que es verdad que hay una cierta efervescencia que tiene una dificultad para salir del sustrato, ¿no? Para llegar a lo que es el mainstream de la música, ¿no? Del negocio. Tus caderas, cuando todo vaya mal. Bueno, pues hay varios componentes, ¿no? Pero uno que yo creo que influye mucho es que no hay sitios donde, aparte de las redes sociales, etcétera, no hay grandes medios que apoyen el rock. O sea, una cadena como Rock FM se rige por unos algoritmos que premian los oldies. Entonces, un chaval que tenga su grupo y que vaya a Rock FM no va a poder sonar. No va a sonar, de hecho. Entonces eso ya es una dificultad para tener un punto de referencia o un sitio de referencia donde pueda verse esos nuevos grupos, ¿no? Y mi dinero yo me lo gané. Sí, pero al final es lo de siempre, ¿no? El rock siempre ha viajado, en España por lo menos, en otros países no tanto, pero en España siempre hemos viajado en el underground, que eso ha sido así, porque realmente los años de efervescencia del rock fueron muy poquitos. Y en el 83-84 el rock empieza ya su declive, porque obviamente viene la movida del pop, de las Alaskas y demás, y lo que hacen es que nos atropellan, nos quitan las pegatinas. Pero también creo que algo hicimos mal desde el rock para que nos dejáramos atropellar de esa manera, ¿no? Cuando 2 años antes, en cualquier concierto de rock, lo hablábamos ayer, en Vicálvaro, Cráneo tocó delante de casi 10.000 personas en el año 85. Al final ese patrimonio que teníamos ahí se fue por algo, ¿no? Y nosotros nos dejamos que nos lo quitaran. Y al final, bueno, España es lo que es. En España tú eres una leyenda como Julio Castejón, que para todo el que le guste el rock es una leyenda viva. Y sin embargo, pues el reconocimiento brilla por su ausencia, pero eso pasa aquí. Eso en Estados Unidos tendría una estrella en el Salón de la Fama y sería respetado y seguiría girando. Aquí, pues como que es un mueble, ¿no? Que arrinconar cuando tiene muchísimo que ofrecer, igual que lo que hacemos nosotros ahora en Rock con Ñ. A lo mejor no de una manera tan consciente, pero sí es cierto que ahora nos medimos mucho más, ¿no? O sea, hay cosas que me parecen razonables en cuanto pues, a un lenguaje inclusivo, etcétera, pero hay otras que yo creo que están ya bordeando el extremo. O sea, una letra normalmente es una ficción, entonces puedes hacer una ficción desde lo que sea, ¿no? O sea, que tú hables de un episodio con una cierta violencia no quiere decir que tú seas un tío violento ni que estés incitando a la violencia. O sea, yo recuerdo, yo estuve una temporada larga tocando con Defcon 2 y recuerdo las letras de Defcon 2 son ironía pura y de repente en un momento se convierten en casi una ofensa insalvable. Hombre, yo creo que hay que entender, hay que tener un poco más de sentido del humor y entenderlo más desde la ficción, que son la mayoría de las creaciones, ¿no? Hostia. Malamente. Esta pandemia, obviamente, la hemos resistido a base de ICOs, como el 80% de las empresas de este país.
sufriendo mucho, intentando pelear desde el sector, porque es lo que decía Juanjo antes, nuestro sector ha sido un poco invisible, ¿no? Se ha hablado muchísimo de la hostelería, se ha hablado muchísimo del turismo, pero no se ha hablado de la cultura, y la cultura ha estado parada, ha estado en el dique seco. Hemos estado sin llevar un ingreso a casa durante casi dos años, ¿no? Aún así hemos seguido peleando, hemos seguido intentando montar conciertos, hemos montado conciertos con 50 sillas, perdiendo dinero porque es imposible montar un concierto para 50 personas y que rente, y casi con los músicos, por supuesto, tocando gratis, los técnicos trabajando gratis, solo por el hecho de volver a salir de casa y mover un Flycade y luchar. Pero también es cierto que nuestro sector, yo creo que les pasa a todos, pero en el nuestro un poco más, hay poca unión. Quiero decir, cuando explotó todo esto hubo dos plataformas, que ahora no recuerdo, creo que una se llamaba Alarma Roja, me parece, ¿no? O Alerta Roja, y hubo otra plataforma, bueno, yo trabajo con Onda Cero y me puse en contacto con una de estas plataformas para darles una entrevista. ¿Te puedes creer que no se hizo la entrevista porque no se pusieron de acuerdo en cuál era el mensaje y quién tenía que ser el que fuera a la entrevista a representar a todo un sector? Y luego ya partíamos de un hándicap que es un hándicap cultural que tiene este país. O sea, yo hubo una temporada que estuve viviendo en Estados Unidos, a mí me preguntaban, ¿a qué te dedicas? Y yo decía, soy guitarrista. Ah, guay. ¿Y tú? Yo soy guionista. Vale. Una pregunta, una respuesta. En España, decir que eres músico cuesta 3 preguntas. Que es, ¿y tú a qué te dedicas? Dice, no, soy guitarrista. No, hombre, ya, pero me refiero a que en qué trabajas. Dice, no, soy guitarrista. Dice, ya, pero ¿te ganas la vida con eso? Sí, soy guitarrista. O sea, te cuesta 3 preguntas lo que en otro país te cuesta una. Es decir, aquí no se considera el hecho de la cultura con una normalidad, como una normalidad profesional, como si eres arquitecto. Si a ti alguien te pregunta, ¿y tú qué te dedicas? Soy arquitecto. No hay más preguntas. Sin embargo, a nosotros nos cuesta 3 preguntas. Entonces, con ese hándicap, que te venga una situación de pandemia como esta, se multiplica por 3, como las preguntas que te hacen.